En ciertas ocasiones, las personas sabemos experimentar sucesos que en realidad no tienen mucho sentido si nos basamos en lo que sucede en el mundo de los vivos. Entonces, nos preguntamos cuántas cosas extrañas podemos pasar en nuestro paso por esta vida. Algunas las viviremos, otras solo serán parte del colectivo imaginario de la gente y de nosotros. Hace muchos años, en una casa de campo, un lugar tranquilo cerca de un arroyo y de un monte lleno de eucaliptus viejos que resultan frescos en verano y que producen una sombra increíble ante la brisa calurosa del sol transformándose en frescura. En ese lugar vivía una familia muy trabajadora. Los padres de familia viajaban todos los días a la ciudad a sus trabajos y sus dos hijos concurrían a la escuela. Eligieron el horario de escuela acorde a sus trabajos, ya que no querían que nadie quedara solo en casa en el tiempo que ellos no estuvieran. Pero un día, por cuestiones de salud, uno de los hijos, Juan, debió quedarse en casa haciendo reposo. Pero como ya era grande y se desenvolvía solo, podía hacerlo sin problemas. Solo tenía que levantarse de la cama en contadas ocasiones. Por lo que todos al irse a cumplir sus rutinas, no dudaron en dejarlo solo, pero con los cuidados necesarios y la responsabilidad de Juan de hacer caso y evitar problemas. Esa tarde se levantó un viento norte terrible. Se siente el inquietante silbido, se arremolina. Desde adentro de la casa se escucha el movimiento de los árboles que se golpean unos a otros por el semejante aire en movimiento. Juan no presta atención. Sabe que en el campo esos ruidos son normales. Durante el transcurso de la tarde, Juan se la pasó mirando tele, pero en un momento sintió la necesidad de ir al baño. Mientras iba caminando hasta el toilet, sintió un silbido, lejos. Pensó que podía ser el viento, pero al regresar lo volvió a oír. Sin duda sintió la necesidad de asomarse a la ventana, pues pensaba que alguien necesitaba ayuda, pero no tenía permiso de salir. Estaba en el campo, solo, así que se asomó, pero no vio a nadie. Al acostarse nuevamente, sintió el silbido a lo lejos que no era del viento. Ya tenía una tonalidad, un sonido más armónico. Se oía como una escala de notas musicales. De repente, escucha que la puerta de entrada se abre. Pensó que era su familia, que venían de trabajar, pero le resultó raro. Todavía faltaba media hora para que todos estuvieran en casa. Con mucho miedo se dirigió hacia la puerta, pero no había nadie. Se acercó y corroboró que ésta estaba cerrada con llave. Pero cuando se dio vuelta, una silueta negra, alta, delgada, se plasmaba sobre la pared blanca de la cocina y cada vez se hacía más alargada. Ya se desplazaba por el techo apuntando hacia él. De inmediato, Juan reacciona y sale corriendo hacia su habitación. Se encierra y espera, aterrorizado. Ni siquiera un teléfono cerca tenía para llamar a sus padres o en su defecto a la policía. Solo se escuchaba el silbido a lo lejos. Se asomó por la cerradura de la puerta y ahí la vio, parada, plasmada sobre la pared. Estaba como esperando que se abriera la puerta para quién sabe qué cosa haría. Seguro lo atacaría. Juan se acuesta en su cama y se tapa con su acolchado hasta la cabeza. Por el rabillo del ojo y apenas levantando el acolchado, ve como la sombra empieza a filtrarse por la parte de abajo de la puerta. Comienza a rezar desesperado. Rogaba que sus padres volvieran, pero eso no pasaba. El tiempo se había detenido. Parecía que no pasaba nunca. La sombra se acercaba cada vez más. De golpe, el acolchado vuela por el aire y sin darse cuenta, Juan es agarrado por esa sombra que se corporizó. Tenía una fuerza descomunal. Juan, desesperado, quería zafarse de sus garras, porque eran garras las que lo sostenían.
lo llevaba arrastrando hacia la puerta de la casa. Juan se agarraba de todo lo que podía, pero era tanta la fuerza de aquella cosa que le fue imposible escapar. Y esta sombra, esta forma humana, se lo llevó en medio del ventarrón. Juan gritaba. Quizás alguien pudiera escucharlo, pero estaba en el medio del campo. De repente se vuelve a oír el silbido, pero esta vez más cerca. Y a su vez, la fuerza empieza a hacerse menos intensa. Juan queda tirado en el campo. El viento volaba, su pelo y el pasto se movían al compás. El chico se levanta y sale corriendo a toda velocidad hasta la casa. Había escapado de esa cosa que se lo llevaba. Nunca supo qué fue. ¿Qué era esa sombra? ¿Cómo había llegado ahí? Decidió no contarle nada a su familia, pues no le creerían. Prefirió guardárselo para él. Sin embargo, cada vez que se levantaba viento, no hacía más que temblar de miedo, ya que si escuchaba el silbido, si se asomaba por la ventana, veía a lo lejos, sentado en los eucaliptus, a esa sombra, con sombrero, observándolo con un costal en la mano, como esperando la oportunidad para volver a buscarlo y lograr llevárselo para siempre. Todo parece indicar que esa sombra forma parte de una leyenda. Quizás pueda ser el famoso Silbón. El Silbón o Silbador es un espectro del folclore de Venezuela, cuya leyenda es originaria de la región de Guanarito, estado portuguesa. Sin embargo, también es muy conocida y difundida en Colombia como el silbador. Según las malas lenguas, dicen que es el alma en pena de un joven que asesinó a su padre. Fue maldecido por tal acción y vaga por los llanos cargando los huesos de su padre en un saco, lanzando tétricos silbidos al aire con todas las notas musicales. De ahí su nombre. La leyenda del Silbón se originó a mediados del siglo XIX. Este era un joven terco y maleducado que asesinó a su propio padre, ya que una noche le dijo a su madre que quería ciervo para cenar, por lo que la mujer le dijo que acompañara a su padre para cazarlo. Sin embargo, el hombre no logró cazarlo, entonces fue asesinado por su propio hijo. Tras este hecho, su abuelo lo mandó a matar. Ordenó que lo ataran a un poste en el medio del campo, a destruirle la espalda a latigazos, que sus heridas fueran lavadas con aguardiente y al liberarlo, lo hiciera junto a 2 perros hambrientos y rabiosos. Después de haberlo torturado, su abuelo lo condenó a vagar siendo llamado perro tareco o perro del diablo. Antes de liberarlo, su abuelo lo maldijo y condenó a cargar con los huesos de su padre por toda la eternidad. Su silbido característico, que se asemeja a las notas musicales do, re, mi, fa, sol, la, si, en ese mismo orden, subiendo el tono hasta fa y luego bajando hasta la nota si. Sin embargo, se cuenta que su nombre lo adquirió debido a que antes de convertirse en un alma en pena, caminaba a todos lados silbando. Se cuenta que cuando su silbido se escucha muy cerca, no hay peligro, ya que el silbón está lejos, pero si se escucha de lejos, significa que está muy cerca. También se dice que escuchar su silbido es presagio de la propia muerte. De esa manera aterroriza a las personas y las deja estupefactas. Puede estar en cualquier sitio, en cualquier hora. Se dice que si se siente el silbido de lejos, lo único que puede salvar a la persona es el ladrido de un perro, ya que es lo único que le aterra, o un ají, o un látigo. El alma suele vengarse de los hombres mujeriegos. Muchos lugareños cuentan haberlo visto, sobre todo en tiempos de sequía, donde el silbón se sienta en los troncos de los árboles y juega con polvo en sus manos.
pero es principalmente en los tiempos de humedad y lluvia, cuando el espectro vaga hambriento de muerte con deseo de castigar a borrachos, mujeriegos y de vez en cuando a una víctima inocente. Cuentan que les succiona el ombligo a los borrachos cuando los encuentra solos para beber el aguardiente que ellos ingirieron, y que a los mujeriegos los despedaza, les quita los huesos y los mete al saco donde guarda los restos de su padre. Cuentan que luce como un gigante alargado de 6 metros, que camina moviéndose entre las copas de los árboles mientras emite su escalofriante silbido y hace crujir, dentro de su viejo y harapiento saco, los pálidos huesos de su desafortunado padre, o algunos afirman de sus múltiples víctimas. Otros dicen que se presentan como la sombra de un hombre alto, flaco y con sombrero. Sobre todo, se les presenta a los borrachos. Lo cierto es que Juan nunca más se encontró con el Silbón, pero esa experiencia quedará guardada en su memoria para siempre. Mis relatos de terror. Suscríbete.